Dios les bendiga. Les invito a leer conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8 y el versículo 16. Leemos así en la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y dé el fruto necesario, como hemos leído hace un momento. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar con algunos jóvenes de la iglesia un viñedo. La persona que nos llevó, Juan, así se llama, era el enólogo de la empresa vinícola, es decir, el asesor técnico responsable de dirigir todo el proceso de la elaboración del vino. En la viña abrimos la Biblia por Juan capítulo 15, este mismo capítulo que hemos estado leyendo, y según íbamos viendo la escritura, él nos iba explicando de una manera muy gráfica todo lo que Jesús decía. La verdad, fue un momento muy especial. Pudimos aprender de una forma muy práctica. Salimos todos muy bendecidos y además hubo una doble bendición porque Juan es un hermano en la fe. Volviendo al texto, pudiera ser que Jesús aprovechase la ocasión de pasar por un viñedo para dar esta singular enseñanza a sus discípulos. También es posible que estuviera cerca del templo y que junto a sus discípulos contemplase esa gran vid que sobresalía en la fachada del lugar santo. Lo cierto es que Jesús, como buen maestro, no perdió la oportunidad para enseñar a todos los que le escuchaban esa magistral enseñanza sobre la vid y los pámpanos aplicada a nuestra vida. Me gustaría resaltar en especial la enseñanza que encontramos en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Subrayamos la última parte de este versículo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que el Señor nos está diciendo es que aquellos
que llevamos fruto, que aquellos hijos suyos que llevan fruto, el Señor los va a limpiar y los va a podar para que lleven más fruto, es decir, para que lleven más fruto en abundancia y un mejor fruto. La pregunta es, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo el Señor nos va a podar, nos va a limpiar? Bueno, es importante que analicemos el texto que el Señor nos enseña y de ahí vamos a aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, lo que encontramos es que ya en el versículo 1 el Señor nos deja claro cuál es el lugar y la posición de cada uno. Encontramos que nuestro Padre Celestial es el labrador que cuida de su viña y en especial de su vid, esa vid que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros somos los pámpanos de esa vid. Es decir, somos esas ramas que van a dar fruto o esos sarmientos. Entonces, es importante que entendamos que nosotros somos parte de la vid y que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Nuestro Padre Celestial, como buen labrador, el más experto, el mejor, como buen viñador, Él nos abona, nos limpia, nos riega, nos trata con delicadeza y con sumo cuidado. Y todo ello tiene un fin, pues el propósito es que llevemos fruto. Y no tan solo fruto, la palabra nos dice, como hemos leído, que llevemos abundancia de fruto, porque cuanto más fruto llevamos, más es glorificado Dios. Nadie planta un árbol para no recoger fruto. Nadie planta un árbol para esperar que se seque. Todos esperamos recoger el fruto de ese árbol. Si planto un naranjo, espero poder recibir naranjas en su tiempo. He tenido la oportunidad, como posiblemente la mayoría de vosotros que nos estáis viendo, de estar con amigos o hermanos en la fe que tienen un terreno y que han plantado diferentes tipos de árboles. Cuando hemos ido a visitarles, pues hemos podido ver la expresión en su cara de alegría al enseñarnos esa parte donde han plantado árboles y ahora empiezan a ver el fruto de ese trabajo. Pero también hemos podido ver la expresión de su cara de enfado o de tristeza cuando nos han enseñado otro tipo de árboles y ahí estaban secos, sin fruto. Al final, lo que terminan diciéndonos es que van a quitar ese árbol que no da fruto y van a plantar otros. Por lo tanto, Dios espera que nosotros demos fruto. Así nos dice varios versículos que hemos encontrado y que hemos leído en Juan 15. En el versículo 2, concretamente nos habla de dos clases de pámpanos o ramas, las que dan fruto y los que no dan. Los que no dan fruto puede representar a diferentes tipos de personas o cristianos. Un ejemplo puede ser aquellos que el Señor hizo referencia en Mateo 15:8, cuando dijo que había quienes le honraban de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Quizás porque su conducta no estaba de acorde con lo que manifestaban creer. Otro ejemplo pudiera ser que apuntara a los tres terrenos que encontramos en la parábola del sembrador.
Recibieron la palabra, pero poco les duró. ¿Recuerdas? Estaba el terreno donde la semilla cayó y era junto al camino. Pero vinieron las aves del cielo y comieron las semillas. Jesús nos dice que ese terreno representa pues aquellos que reciben la palabra del Señor, pero enseguida viene el enemigo y les roba aquello que han recibido. El segundo ejemplo que el Señor nos pone son aquellos creyentes cuyo corazón, cuyo terreno está sembrado, dice, entre pedregales, entre las piedras. Al tener piedras debajo, dice que no tienen raíz y que cuando sale el sol, como no tiene raíz, termina quemando la planta. Y hace referencia a que el sol son las dificultades, los problemas, la persecución. Y al final termina quemando esa fe. Y el tercer terreno que encontramos y que Jesús nos dice, pues habla de los espinos. Habla de ese terreno donde junto con la planta que empieza a crecer, crecen también los espinos que representan los afanes, las preocupaciones de la vida y que terminan ahogando la palabra del Señor. Al final, como el Señor nos enseña, la madera de la vid que no da fruto, pues termina quemándose. ¿Por qué? Porque la madera de la vid no sirve para nada. Para nada. Para lo único que sirve es para ser echada al fuego, para calentarse. Por eso el Señor habla de que es echada al fuego, porque no tiene otro valor sino para dar el fruto. Y los que dan fruto, los pámpanos que dan fruto. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Como dicen los versículos 8 y 16, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aún más, como hemos leído en el versículo 2, el Señor nos limpiará, nos podará para que llevemos todavía más fruto. Debemos de tener claro que no damos fruto por nosotros mismos. El Señor nos enseña de que si damos fruto es porque estamos unidos a Él, como nos dice en el versículo 4. Tenemos vida gracias a Él. Tomamos de su savia, nos nutrimos de Él. Necesitamos mantener un continuo contacto como lo tiene el pámpano con la vid, si queremos llevar fruto. Fuera de Jesús, fuera de ese continuo contacto con Él, nos secamos y dejamos de llevar fruto. El Señor dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, como leemos en el versículo 5. Y luego en el versículo 8, como hemos leído, también nos dice, el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Somos puestos en la vid para que llevemos fruto. Luego el secreto del pámpano que lleva fruto está en tener una relación constante con el Señor. Ese contacto con Jesús, esa relación con Jesús, ese andar, ese caminar diariamente es lo que nos hace ser fructíferos. Y evidentemente, ese fruto tiene que salir de una manera natural, de esa relación, porque eso es lo que va a dar gloria y honra a Dios.
hemos de notar que la palabra clave que encontramos en estos versículos es permaneced. Estar fijos ahí, no apartarnos, no quitarnos, sino permanecer. Y fíjate en el texto que Jesús dice y habla y liga, une, que para permanecer y dar fruto, Jesús nos habla de tres elementos, de tres cosas importantes en estos versículos que nos van a llevar a permanecer en Él y dar el fruto que Dios espera de nosotros. Él habla de la importancia de la palabra, de sus mandamientos en nuestra vida. Él habla de la importancia de la oración que nos une con Él, que nos hace depender de Él. Y habla de la importancia del amor de Dios. Porque todo lo que hagamos, si no está basado en el amor de Dios, si solamente está basado en un esfuerzo, al final no servirá para nada. Pero como creyentes, en esa relación con Dios, de su palabra, de la oración, de ese constante, esa constancia de estar unidos al Señor, debe sobresalir el amor de Dios en nuestra vida. Recuerdo y te leo el versículo 7 que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y ahora lo une, dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si guardáis mis mandamientos, si permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco en su amor. Hemos de permanecer en Jesús, es permanecer en su palabra para alimentarnos, para obedecer sus mandamientos, es permanecer en la oración para tener ese contacto directo con el Señor, y es permanecer en su amor. Y como hemos dicho al principio, el versículo 2, la vid es una planta que necesita mucha atención. Se requiere que se trabaje mucho en ella para obtener un fruto de calidad. Y para obtener ese fruto abundante y de calidad, aparte de tener un buen trabajo, es necesario, indispensable, la poda o la limpieza. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quieres llevar más fruto para el Señor? ¿Quieres que en tu vida haya abundancia de fruto? Pues tendrás que dejar que Dios te pode y te limpie. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? Bueno, quizás la palabra nos habla de varias clases de fruto que podemos dar, pero tan solo me gustaría resaltar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Como dice Gálatas capítulo 5, hay un fruto que hemos de manifestar, de tener esa relación con la vid, de dejar que el Padre trabaje en nosotros. Y ese fruto del cual habla Gálatas, y que todos conocemos incluso casi de memoria, nos habla del fruto del amor, fruto de gozo, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de benignidad, fruto de bondad,
fruto de fe, fruto de mansedumbre, fruto de templanza. ¿Quieres abundar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza? Tendremos que dejar que Dios nos pode, que Dios nos limpie, porque si no lo hace, las hierbas, las hojas, las ramas que van a salir, van a chupar toda la savia, todo el alimento, y no vamos a poder dar el fruto que Dios espera de nosotros. Y Dios, que es un Dios sabio, pues tiene diferentes instrumentos de poda o de limpieza. Dios es único, Dios es muy creativo y Él, como diríamos, sus instrumentos son súper variados, porque Dios aprovecha todo. Por ejemplo, para podarnos, pues a veces Dios utiliza la prueba. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos atribulados, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dice el apóstol Pablo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A veces Dios tiene que podarnos porque nuestra confianza está en nosotros, porque nos falta confiar en Dios. Otro instrumento que Dios utiliza para limpiarnos o podarnos es la disciplina. Tiene que corregirnos, tiene que cortarnos. Y es que la poda a nadie nos gusta. Que nos metan la tijera y nos corten, a nadie nos gusta. Pero es necesario. A veces vemos en la calle esos árboles que empiezan a crecer, las ramas, y las ramas incluso ya llega un momento en que estamos esperando que llegue la poda, y cuando llega la poda los dejan bien cortitos, pero bien cortitos, pero luego vuelven y empiezan a crecer con más fuerza. Pues así también la disciplina, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 7, 10 y 11. Si ahora ustedes están sufriendo, nos dice el autor de Hebreos, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Y es que en ocasiones Dios tiene que podarnos porque nos salen esas hojas del orgullo, quizás esas hojas de la vanagloria, la autoconfianza, o esas hojas que realmente no nos van a hacer ningún bien tener esas actitudes. Y Dios tiene que meter la tijera de la poda para que demos el fruto correcto, como dice aquí, para que aprendamos la lección de Dios. También la poda que Dios puede usar es al propio enemigo.
El enemigo quiere destruirnos, pero Dios lo cambia en bendición. Como leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo, hablando de su experiencia, de la enfermedad que tenía en los ojos, del aguijón en la carne, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y el apóstol Pablo le había pedido al Señor que se lo quitase 3 veces, y al final el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo entiende que cuanto más débil es él, más se puede fortalecer en Cristo. Por último, también las circunstancias, Dios puede usarlas para tratar con nosotros, para podarnos, para limpiarnos. A veces el instrumento de Dios es tu jefe. A veces el instrumento de Dios es tu compañero de trabajo. En ocasiones el instrumento de Dios va a ser mi esposa o mis hijas. El instrumento de Dios puede ser un vecino. Es decir, esas circunstancias que Dios va a usar para hacernos ver que necesitamos cambios, que no somos tan perfectos. Nos damos cuenta de nuestra falta de amor, nos damos cuenta de cómo actuamos por intereses, nos damos cuenta de que no somos lo que pensamos que éramos y que el pecado está a la puerta de nuestro corazón llamando, y que a veces abrimos y que entra. Mi querido hermano y amigo, dejemos que Dios trabaje en nosotros. Dejemos que Dios nos pode, que Dios coja sus tijeras y empiece a cortar las ramas que no sirven. Empieza a cortar las hojas, empieza a cortar todo aquello en nuestra vida que no nos va a ayudar, que no nos va a servir. Dejemos que Dios haga la obra, dependamos de Él, acudamos a Él, confiemos en Él, esperemos en Él y demos el fruto que Dios espera que demos. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Pues, amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, tú cuidas de tu viña, tú cuidas de tu vid, tú cuidas de nosotros como pámpanos. Hoy te decimos: Señor, mete la tijera, corta por donde tengas que cortar, aunque nos duela, aunque no entendamos, pero queremos dar fruto que glorifique tu nombre, dar el fruto correcto. Hoy queremos pedirte que no permitas que en nuestra vida haya cosas que no glorifican tu nombre. Una vez más abrimos nuestro corazón a ti para decirte: sé tú el Señor de nuestra vida, sé tú nuestro Salvador, sé tú el labrador que corta y que poda para que llevemos más fruto. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.